Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Alejandro Peuchot, secretario institucional de la Cámara de Industria y Comercio de la provincia de Salta, y esta es una nueva oportunidad, una nueva actividad de capacitación dirigida a, a socios y a no socios también. Otras de las actividades en beneficio del sector del que representamos, al sector privado que habitualmente este, manifestamos nuestras necesidades con el sector público y es, digamos, la interrelación que tenemos con las otras instituciones. En en esta oportunidad es una capacitación de planificación sucesoria y de protección del patrimonio que va a estar a cargo de Mauro Lío y Antonella Vistali. Este, Quería comentarle que este tipo de capacitaciones puede haber mucha gente que ya la haya realizado, participado de otras anteriormente, pero que son frecuentes y se realizan varias en el mes. Para enterarse de estos beneficios o de este tipo de capacitación o actividades, pueden consultar la página nuestra diariamente, comerciosalta.com, y anticiparles que en el mes de noviembre va a haber nuevas capacitaciones que se van a estar publicando ahí y se van a estar definiendo los temas. Este es un tema que está, según entiendo, orientado a las empresas familiares, creo de mucha actualidad y de mucha necesidad. Y bueno, los dejo con los disertantes y esperamos que esto les resulte útil para sus empresas. Bien, muchas gracias Alejandro. Vamos a empezar con el curso. La idea es tratar de bajar un poco a tierra qué implicancias tiene el patrimonio, algunos conceptos claves para poder entender bien qué es el concepto del patrimonio y cómo poder disponer de él, su disposición actual y saber cómo qué implicancias tiene sucederlo. También cómo evitar hacer una sucesión y qué implicancias tiene un juicio sucesorio. Vamos a tocar un poco de familia, de conflictos familiares, que se relacionan mucho a el patrimonio. Como todos habremos vivido alguna vez, no hay problemas hasta que por ahí el dinero se convierte en un problema en sí mismo. Las relaciones son sanas hasta que el patrimonio mismo hace que las relaciones se terminen quebrando. Vamos a comenzar por definir qué es el patrimonio, que es lo principal en esta charla y en todas las gestiones que vayamos a hacer, de qué es lo que nosotros disponemos para administrar o para decidir qué hacer con él. ¿Qué es el patrimonio y a quién le pertenece? El patrimonio es un conjunto de bienes y sus obligaciones. O sea, uno no tiene solamente las cosas a su poder, sino también tiene obligaciones que enfrentar a través o con sus bienes, obligaciones de dar, obligaciones de hacer. Los bienes son materiales, porque son tangibles, los podemos tocar, son transmisibles, son inmateriales también, que son aquellos que no se pueden tocar, como derechos de autor, como regalías. Y tenemos los créditos. Y tenemos derechos que pueden ser presentes o futuros. Derechos que yo ya haya conseguido o derechos que a causa futura los vaya a obtener, que el más usual y conocido es el contrato a futuro. Dentro de las obligaciones tenemos obligaciones de dar y obligaciones de hacer. Obligaciones de dar es poder entregar un bien y obligaciones de hacer es hacer físicamente alguna acción a condición de un hecho contractual. Todo este patrimonio, este universo de bienes y deudas, tiene un dueño. Los dueños en realidad se clasifican en dos grandes grupos: personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas son todos los seres humanos que pueden tener sobre el patrimonio un derecho pleno sobre lo que yo tengo. Es decir, yo tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera con lo que tenga. Ese derecho puede estar restringido por razones que vamos a ver un poco más adelante en la charla. Personas
que pueden encontrarse inhabilitadas. Las personas que están inhabilitadas no administran su patrimonio, sino que tienen un designado tutor, que es el responsable de la administración que tutela ese patrimonio, como en el caso, por ejemplo, de los menores de edad. Las personas jurídicas tienen, a través de acciones o participaciones, potestad sobre las personas jurídicas. ¿Qué es lo importante? Que si bien yo soy parte, como persona física, de una persona jurídica, no todo lo que tiene la persona jurídica es mío. Yo tengo una porción de participación, una representación de ese patrimonio neto, pero todo el universo patrimonial es de la persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas tenemos 3 tipos de personas jurídicas que podemos confeccionar. Tenemos las sociedades de personas como cooperativas o sociedades colectivas, en donde la persona, el sujeto, la persona física, es el principal activo de la sociedad. Esa persona representa sí la sociedad y tiene una responsabilidad ilimitada por todo lo que esa sociedad gestione. Es decir, que responde con el patrimonio de la sociedad y subsidiariamente, si no alcanza, con el patrimonio propio. Vuelvo a recalcar, primero se consume el patrimonio social de esa persona jurídica y después se ataca el patrimonio de la persona física. En segundo lugar, tenemos las personas jurídicas mixtas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, que identifican a la persona y se representa el capital a través de una cuota social. La cuota social funciona como un bien inmaterial, el material en realidad, porque las acciones en su momento eran de papel, un bien material, que puede ser transmisible, pero no es sencillamente transmisible como un bien, porque al ser mixta importa mucho la persona que es parte de esa cuota social. Entonces, para poder haber una transmisión, tiene que haber un acuerdo entre los socios que forman esta sociedad de responsabilidad limitada. Y después tenemos las sociedades por acciones, en donde la acción es la representación de un porcentaje del patrimonio neto, pero es un bien completamente transmisible. No importa quién es el dueño de la acción, siempre que sea tenedor de la misma. Esa es la gran distinción de las personas jurídicas. Lo que sí, las personas mixtas y las sociedades por acciones tienen la ventaja de tener responsabilidad limitada. Es decir, que solamente se ataca en caso de que hayan acreedores buscando ejercer sus derechos, o en caso de concursos y quiebras, se ataca solamente el patrimonio de la sociedad. No se llega a afectar el patrimonio de las sociedades personales, de las personas, perdón. Estos 2 tipos de personas son los que conglomeran ese universo patrimonial. Y después tenemos 2 casos particulares que nos indica la ley. Tenemos las sucesiones, que las sucesiones nos va a indicar la doctora que tiene mejor conocimiento que yo en el tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿por qué metemos estos 2 casos particulares de sucesiones y fideicomiso en cuanto al patrimonio? Uno, porque el sucesorio, un proceso sucesorio se abre cuando la persona fallece y deja bienes, y esos bienes se determina a través del juicio cuáles son, se establece quiénes son los herederos y se hace la traslación del dominio de esos bienes. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente se sucede en el patrimonio, que el patrimonio, como dijo mi compañero, es todos los bienes, materiales o inmateriales, susceptibles de una apreciación económica. Ese es el patrimonio de una persona. Sino que también se suceden las obligaciones del mismo, como todo un conjunto. Entonces, todas esas obligaciones o deudas del causante, que es el fallecido, se tienen que pagar con los bienes que se heredan. Al ser un caso particular, ya lo vamos a desarrollar más adelante, pero como una introducción. Y el tema del fideicomiso es muy interesante, porque si bien el fideicomiso no es una persona ni jurídica ni física, es un patrimonio, pero se llama patrimonio de afectación. ¿Por qué? Porque es un patrimonio distinto a la titularidad o al patrimonio del fiduciante, que es el que da todas las propiedades en fideicomiso, y del fiduciario, que es el que las va a administrar, en el caso de un fideicomiso de administración. Se llama patrimonio de afectación porque es independiente de estos 2 patrimonios, entonces los acreedores comunes
o personales de cada uno de ellos no los puede tocar. Entonces tiene una especie de protección jurídica frente a otras deudas individuales de cada una de las personas. Bien, entonces acá tenemos quiénes son aquellos dueños o universos de patrimonios que podemos trabajar o que podemos encontrar. Ahora, yo, ¿cómo puedo adquirir el patrimonio? ¿Qué hace que yo tenga lo que tengo? El derecho indica varias formas de adquisición. Puedo comprar los bienes, puedo recibir los donados, me los pueden ceder, me pueden darlo a través de una tradición, lo puedo suceder por herencia, puedo crearlo como el derecho de autor o como una mesa, en sus partes unidas yo creo un bien individual, puedo obtenerlo por usucapión, que es la prescripción adquisitiva, y puedo tener la adquisición a través de la percepción de los frutos que esas cosas me dan, los intereses de plazo fijo, las ganancias de una sociedad, las ganancias del fruto de mi trabajo, esas son las percepciones del fruto. Todas estas adquisiciones tienen un momento. Yo las puedo adquirir en el presente a través de el acto en sí mismo. Puedo adquirirlo en el presente a condición futura, por ejemplo, el fideicomiso es un contrato en el cual tiene un fin determinado y al finalizar, todos esos bienes patrimoniales pasan a los fideicomisarios. El caso que todos deben conocer son los fideicomisos de construcción, en el cual yo voy a tener un bien a condición futura de que se cumpla esa construcción. Entonces, yo entrego todo mi dinero, alguien entrega el terreno, se construye el edificio y cuando se termina recién yo lo obtengo. Mientras tanto tengo una cuota de participación del fideicomiso, no un inmueble. Hasta que se hace la traslación de la cosa a condición futura. En los contratos de administración es similar. Cuando se cumple alguna condición, que puede ser la muerte, se traslada ese patrimonio a las personas que allí se indican. Y tengo un contrato a futuro que es a condición futura, como por ejemplo el dólar futuro, fecha determinada, yo obtengo tantos dólares como habíamos quedado, o contrato a futuro de granos, yo obtengo la compra o adquisición de ese grano al valor que acordamos en un futuro. Pero tiene que llegar la fecha determinada, o sea, se tiene que cumplir esa condición. Ahora, yo no solamente adquiero las cosas por hacerlas, sino que hay actos que deben perfeccionarse. Y hay distintas formas de perfeccionamiento dependiendo si son bienes registrables, bienes no registrables, materiales, inmateriales. La ley indica un abanico de cuestiones que hay que tener en cuenta para saber si el acto está perfeccionado, es público o no, para saber si yo tengo la plena posesión de ese patrimonio que yo estoy obteniendo. Y aparte de todo esto, los bienes pueden tener ciertas restricciones. Vuelvo a decirlo, lo vamos a volver a ver más adelante, pero un bien puede estar restringido por razones contractuales o por razones legales y otras más. El estado del patrimonio y su disposición. Vamos a entrar a analizar ahora sí las restricciones del patrimonio. ¿Qué restricciones existen a este patrimonio que yo ya tengo? Yo ya determino quién soy, quién tiene esto que lo tiene, cómo lo obtuvo y qué disposición o libertad tiene para usarlo. Yo tengo restricciones que la misma ley nos limita. En el derecho sucesorio tenemos que respetar lo que es la legítima de herederos, no podemos superar ni vulnerar ni la legítima, ni superar, por ejemplo, el 20%. Siempre por actos gratuitos, ¿no? O sea, onerosos se puede vender lo que ustedes quieran, pero gratuitamente no se puede donar más del porcentaje permitido por ley. Entonces, tenemos un límite a la disposición de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener más relaciones con vos, yo no quiero que vos heredes todo, voy a heredar todo lo que yo tengo, se lo voy a donar a la primera persona que cruce por la calle, que es algo que uno suele escuchar ahí en discusiones familiares. No se puede donar el 100%, la ley nos limita a la plena utilización de nuestro patrimonio, en este caso. También tenemos un derecho de familia en el cual tenemos que tener en cuenta nuestro matrimonio, incluir a nuestro cónyuge en las decisiones sobre la disposición de ese bien ganancial, los divorcios, los contratos prenupciales que ponen, que en realidad es contractual pero nos lo permite la ley,
que nos permite limitar el uso de nuestro patrimonio y el cumplimiento siempre de los alimentos en derecho de familia. Otro tipo de restricciones son las restricciones reales, que son los casos más conocidos, como la hipoteca y la prenda, en el cual no es sencillo comercializar o trasladar bienes que se encuentran hipotecados o prendados, porque están atados a una condición de cumplimiento, de deuda, o de hacer o dejar de hacer algo, o están expuestos como garantía. Claro, en general son los derechos reales de garantía que afectan al bien en particular. Acá van a aparecer los incapaces, que tienen la restricción de su administración completa del patrimonio. El caso más conocido que escuchamos hace poco es el caso de Britney, en el cual ella no podía administrar el completo patrimonio, ni los frutos que salieran de él, porque se era considerada incapaz. Y tenemos restricciones contractuales, que son pactos o acuerdos entre personas que limitan el uso del patrimonio. Los mandatos y las fiducias tienen límites ya en los puntos de administración. Algunos mandatos o la fiducia misma puede limitar la venta del patrimonio que se obtiene o que se tiene la potestad de administrar. Y las sociedades también, dentro de sus contratos, disponen restricciones, por ejemplo, a la transmisión de las cuotas y al ingreso de nuevos socios. No sé si vamos bien hasta acá, si se va entendiendo el tema. Bien. Ya tenemos nuestro patrimonio, ya sabemos de quién es, y ahora vamos a encontrar que este patrimonio no es ajeno a la unidad propia, sino que tenemos la unidad familiar involucrada en este mundo patrimonial. Las relaciones que yo tengo con el patrimonio, con mi patrimonio, también se vincula con mi familia, ascendente y descendente, inclusive hacia los costados, como mis hermanos. Y acá vamos a salir un poquito de la ley para hablar un poco sobre relaciones, sobre el mundo de las relaciones humanas. Que creo que es la parte más interesante, ¿no? Hasta acá puede ser un poco aburrido, pero acá se pone interesante porque es un poco como el canal de las estrellas y es donde aparecen todos los quilombos hechos realidad. ¿Qué conflictos familiares tenemos? Vamos a tener dos tipos de conflictos. Vamos a empezar por el conflicto de la naturaleza de la relación humana. Por el solo hecho de ser humanos, nosotros todos vamos a enfrentar conflictos en nuestras relaciones. Y depende de cómo estemos abiertos a poder trabajar con ellas, estas relaciones van a ser sanas o van a ser conflictivas. Las formas de comunicación que elijamos, las formas de relación a través del control o a través de la libertad, van a condicionar nuestras relaciones. Y creo que ejemplos van a sobrar de relaciones sanas y conflictivas que tenemos dentro de nuestras propias familias. En la relación familiar, hay una relación siempre jerárquica en la cual generalmente las personas que crearon empresas tienen el espíritu o la necesidad de que haya una continuidad de esa compañía. De hecho, las empresas existen para poder tener una continuidad más allá de la misma generación que la ha creado. Solemos escuchar que la primera generación la crea, la segunda la hace crecer y la tercera la destruye. Y generalmente esto tiene que ver porque las expectativas, porque las intenciones de todas las personas que están involucrados en estas empresas familiares no son claras y hay muchas relaciones difusas, intenciones no expresadas, expectativas que son impuestas y no hay una escucha activa para poder entender si todos están nivelados en la relación sobre la compañía y la expectativa a largo plazo que es sobre ella. Porque un fundador puede tener la intención de tener la continuidad de una empresa más allá de su muerte, pero sus herederos no querer seguir con ese trabajo. Y no está mal. Es también aceptar la libertad de decisión de las otras personas y ponerse de acuerdo en cómo hacer para encaminar esta empresa. Porque si bien nadie se quiere involucrar con la compañía, sí se desean los frutos que salen de esa compañía. Entonces, ¿cómo reglamentar, cómo normar el ingreso y el vínculo de la familia con el patrimonio para que no sea destructivo? Y lo más importante, a mi entender,
respecto a las relaciones humanas, es poder entender qué intenciones tienen cada uno sobre el patrimonio que se generó, qué expectativa ponemos sobre el otro y cómo deseamos que sucedan las cosas. Y esto es necesario para pasar por procesos de comunicación, procesos de conflictos, procesos de mediación, aprender a ceder, aprender a tolerar al otro y aprender a escuchar y entender que el otro es otra persona diferente que no puede desear lo mismo que yo. Y que necesitamos organizarnos para no destruir esto que construimos. Esa es, creo, más que nada el corazón de lo que buscamos nosotros hacer, que es poder generar relaciones sanas con el vínculo patrimonial que permita que todas las personas disfruten de ese patrimonio con un vínculo sano, en más o menor medida, pero poder evitar la ruptura familiar que puede traer un patrimonio. Dentro del conflicto familiar hay algunos que pueden salir por el mismo límite que impone la ley. O sea, la ley obliga a mantener obligaciones de familia que no se pueden ignorar, que es la famosa cuota alimentaria. No, yo no puedo ignorar no darle mi cuota alimentaria a mis hijos. Las participaciones en el acervo hereditario, los límites que impone el testamento, el respeto de la legítima, son límites que impone la ley y que si no son resueltos terminan generando conflictos. No saber qué es lo que cada uno quiere o desea puede terminar en un conflicto. Piensen y evalúen su situación. Nosotros tenemos un caso en el cual un empresario tiene toda su actividad empresarial en la casa donde vive. O sea, él vive y ejerce en esta propiedad. Esta propiedad en realidad es de los padres vivos. Y tienen 2 hermanos. ¿Qué pasa con la participación del acervo hereditario? Todos heredan el 50%, en partes iguales, esta propiedad. Pero el interesado máximo es quien está teniendo su emprendimiento y su vivienda en esta propiedad. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo antes de que caiga el suceso mismo? Porque una vez que los padres fallezcan, que son los que dan la autorización del ejercicio comercial y de vivir en esta casa, está todo bien porque hay una voluntad de quien la tiene. Pero cuando se suceda, ¿qué sucede en un juicio sucesorio? Se parte todo por igual. Pueden haber negociaciones dentro del mismo juicio, pero si cada parte quiere su porcentaje de la propiedad, tiene la completa libertad de tenerla. Entonces, si queremos evitar pasar por un proceso judicial, por un proceso conflictivo para poder mantener mi actividad económica sin conflicto, por ahí yo puedo atajarme con tiempo y comenzar a negociar y dejar por escrito el acuerdo con mis hermanos para seguir teniendo la actividad empresarial en esta propiedad. Hay algo que la ley no indica, que es la buena voluntad que uno tiene con las relaciones. La ley es equitativa para todos, sin importar quién se haya preocupado más o menos por la persona que ha fallecido. Entonces, esas cuestiones que por ahí pueden ser contratos verbales, es necesario expresarlas a través de un formato contractual que vamos a ver más adelante, para que quede por escrito el reconocimiento del cuidado que a veces una persona tuvo por sobre con la otra. Eso no siempre la ley lo avala. Y siguiendo con los límites de la ley, el matrimonio, los divorcios, suelen ser también situaciones muy estresantes y conflictivas, sobre todo... Bueno, no el matrimonio, el divorcio. Pero para que haya un divorcio hay que haberse casado. Entonces, ¿qué soluciones tenemos que nos permite la ley dentro del matrimonio y previendo el mejor vínculo posible con el patrimonio? El contrato prenupcial. Entonces, y creo que lo que todos vemos hasta ahora es el conflicto patrimonial no es conflicto hasta que hay un quiebre en las relaciones. Entonces, el matrimonio puede ser hermoso hasta que entre el proceso de divorcio y hay que dividir las partes por iguales. Y comienza toda la emocionalidad, las expectativas, inclusive la venganza, a jugar sobre el patrimonio. Entonces, y lo que creo que el mensaje que queremos dar, que quede claro, es no dejen estar
no dejen que el tiempo pase hasta llegar al conflicto patrimonial, porque una vez que se despierte el conflicto, las soluciones son mucho más costosas. Pero aparte hay soluciones, o sea, hay formas de, como dice Mauro, hay formas de hacerlo contractualmente y de dejar todo establecido para que no haya conflictos ni para ustedes ni para sus herederos, o para ahora, para ir administrando desde ya una sociedad, por ejemplo, ahora justo hablar del vínculo de los socios en las personas jurídicas. Bueno, ¿qué pasa con los socios en las personas jurídicas? Los socios también son un matrimonio, es una elección de familia comercial. En la sociedad por acciones no, porque no hay un involucramiento de tanta persona, porque yo puedo desprenderme de la sociedad de las acciones cuando yo quiero. Pero en las sociedades por personas, o la mixta, porque casi la mayor cantidad de pymes tienen el formato de sociedad de responsabilidad limitada, en donde desprenderse de la cuota social no es sencillo. Porque para poderme desprender yo tengo que traer a otro socio o transformar la sociedad en una sociedad anónima unipersonal. Entonces, es un conflicto que es necesario tenerlo con anticipación, evaluar con tiempo cómo va a ser la relación comercial, no solamente presente para el negocio que queremos realizar, sino también cómo queremos que se desmembre en el futuro y cómo queremos que el vínculo de nuestros herederos sea para con el patrimonio, cómo queremos que el vínculo de inclusive de nuestros hermanos, cuñados y nueras, Yerno, todo. todo el árbol familiar, cómo va a ser su vínculo con la sociedad, cómo va a ingresar la familia a trabajar en la empresa, bajo qué términos y condiciones, quién y cuánto de dinero se les va a dar, serán remunerados, no remunerados, qué pasa cuando la empresa funciona como una caja chica, donde todo el mundo saca el dinero que considera que merece, pero unos trabajan más y otros menos, y esos contratos son implícitos. Entonces, ¿cómo convertirlos en un contrato para evitar este conflicto de familia? ¿Cómo solucionamos este conflicto? Desde la parte humana, lo más importante es nivelar las expectativas. O sea, poder entender cuáles son las necesidades de todas las personas involucradas, qué expectativas tenemos para con el patrimonio, para con la empresa y con su futuro, y qué intenciones y nivel de involucramiento tiene cada uno. Poner todas las cartas sobre la mesa para poderlo administrar y tratarlo de hacer de la forma más transparente posible. Y eso cada uno lo tendrá que ver a partir de los vínculos que tiene. Obviamente existen personas que son conflictivas, si no, los abogados no tendrían trabajo. Menos mal que existen. Porque las relaciones conflictivas lo que terminan es desacuerdos que incluso terminan en situaciones judiciales, directamente. No ponerse de acuerdo sobre el acervo hereditario puede dilatar los pedidos sucesorios o incluso iniciar uno que podría haber sido sencillo de resolver. Las venganzas familiares son conflictos que, de no haberse atajado a tiempo, destruyen el patrimonio, inclusive con venganza. Entonces, exponer y tratar de normar, inclusive prever situaciones que pudiesen generar personas conflictivas respecto al patrimonio, es de vital importancia. ¿Ves? ¿Cómo solucionar los conflictos? Lo principal es generando un contrato por escrito. Existen múltiples y muchísimas formas contractuales para poder normar todos estos conflictos que estamos contando, para poderlos evitar. Hay que analizar cada situación para ver qué traje a medida cae en cada uno. Pero se lo vamos a mencionar para que sepan que existen. Tenemos los prenupciales, que acá nuestra querida doctora nos va a explicar un poquito de qué se trata. Básicamente los contratos prenupciales aparecieron con el nuevo código en el 2015, Código Civil y Comercial, antes no existían, y todos los bienes de una persona que tenía hasta el momento de casarse eran propios, y luego del casamiento todo lo que se ganaba, así sea con el trabajo de uno o de otro, eran gananciales. Si bien este régimen sigue siendo así, porque el contrato prenupcial es optativo, se puede hacer o no,
y de hecho creo que no se utiliza mucho, lo cual yo recomiendo enormemente que lo hagan. Entonces vos ya de antemano sabes cómo van a ser la disolución de los bienes gananciales. Entonces firma un contrato prenupcial, que ese contrato se mantiene mientras dure el matrimonio, se lo puede modificar, se lo puede renovar y también se lo puede revocar, o sea, dejar sin efecto. Pero creo que es muy importante. Entonces uno no sabe si el momento de casarse dura toda la vida, ojalá que sí, pero si así no pasa, por lo menos el lado económico ya está resuelto con un contrato. Testamento. De nuevo. El testamento, bueno, la mayoría debe saber que cuando una persona muere se abre un sucesorio. Este juicio, como dije antes, es un proceso que puede ser ab intestato o testamentario. Ab intestato es que no dejó testamento y lo heredan mis herederos forzosos en el caso que los tuviese, que son los hijos, descendientes, ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado. En ese orden, ¿no? Primero los descendientes, luego los ascendientes. El testamento es volcar, lo que yo quiero es volcar mi disposición de cómo quiero que se distribuyan esos bienes. Tengo tres, y siempre, como dijo Mauro, es respetando la legítima de los herederos. Tengo 3 casas, no le puedo dejar 2 a uno, y la sola casa que me queda a mis otros 3 herederos. Es por partes iguales, pero uno puede disponer, decir, bueno, que este quede para tal persona, para tal hijo, este para el otro y este para el otro. Pero se abre un sucesorio con todo lo que eso implica, con todos los honorarios que nosotros cobramos con un sucesorio, pero es una manera bastante factible de organizarlo un poco al patrimonio. La ventaja del testamento es poder, como dice Anto, normar sin que nadie se entere cómo quiero que sean las deducciones. ¿Cuál es mi voluntad para con todo esto que estamos haciendo? Y creo que hasta un 20% yo puedo disponer de ese 20% de mi patrimonio como 30. Yo desee. 30 aumentó. Otra forma de organización patrimonial es el contrato societario. El contrato societario, como dije, las sociedades nacen para poder generar, para poder unificar recursos y poder maximizar utilidades. Ese es el origen de un contrato societario. Agarrar y hacer un negocio que solo no podría enfrentar, pero en conjunto de otras personas que aporten dinero, fuerza, energía, trabajo, tierras, crezca a mayor escala de lo que yo solo pudiese hacer. ¿Qué hace el contrato societario? Norma las participaciones, los derechos y obligaciones de los participantes. Vuelvo a separar y recuerden que el contrato societario puede ser un contrato de personas, entonces las personas no van a poder desvincularse de esa sociedad con facilidad y llegamos hasta el punto de tratar al contrato, a la acción como una cosa, un bien, que puedo comercializarlo de cualquier manera. ¿Por qué? Y acá quiero dejar algo muy, muy, muy en claro. Que yo tenga la participación societaria en una sociedad de capital no significa que tenga su administración. ¿Por qué? Usualmente, y sobre todo en las pymes, los mismos socios son los gerentes que administran la sociedad. Y eso a veces se confunde. Me parece importante resaltarlo porque la sociedad familiar, yo puedo tener participaciones de múltiples familiares, pero el negocio es manejarlo una sola persona que toma todas las decisiones. Después pueden haber asambleas, se pueden discutir los balances, las gestiones y tomar decisiones, marcar camino que el gerente tenga que respetar, pero separemos que no siempre el que tiene la cosa es la que la administra. Y yo, como persona física, puedo disponer qué hacer con mi cuota social, con los límites que el contrato me da. Más o menos limitante, porque puedo limitar la transmisión de las cuotas sociales. Entonces, qué importante es distinguir que la persona jurídica es una persona que se administra por un órgano de administración, que su dueño es una persona física. Y que esta persona jurídica va a adquirir un patrimonio propio administrado por el gerente. Este gerente va a tener toda la aprobación de las asambleas, si se generaran,
y estaría todo genial, inclusive se puede revocar al gerente, puede ser familiar, puede inclusive no ser un familiar, puede la familia decidir no involucrarse en el negocio y tener a alguien especializado que lo haga. Entonces, yo creo que como costumbre estamos acostumbrados a hacer sobre la marcha y a no ver que la ley nos permite, si la respetamos, generar estos estamentos que a veces vemos en las películas, nada más, actas de asamblea, decisiones, revocación de gerencia, política empresarial, y que en realidad podemos ejecutarla en la realidad. Y todo es a través del respeto del contrato societario. Una de las formas que nosotros es algo a lo que más nos dedicamos y creemos que es una de las mejores soluciones es el fideicomiso. Nosotros, cuando Mauro se refiere a qué es lo que más nos dedicamos, porque solemos hacer muchos contratos de fideicomiso, pero no el de construcción, que es el que todos conocen, sino de administración. O sea, ese contrato es, como dijimos recién, es un patrimonio de afectación. Una persona decide dejarle a otra persona su patrimonio o parte de él. El que da el patrimonio se llama fiduciante, el que lo recibe es el fiduciario. Esta persona que lo recibe recibe un dominio imperfecto. Dominio porque pasa a ser dueño, el derecho real de dominio es el más importante, el más pleno, pero es imperfecto porque no puede disponer plenamente de él, sino solamente lo que el contrato establezca que es permitido. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es decir, yo tengo 10 casas acá en Argentina y me quiero, ahora que todo el mundo se está yendo a vivir afuera, me quiero ir a vivir a Estados Unidos y no las puedo administrar estas 10 casas. Y dejar por ahí un administrador es una figura un poco medio inconclusa, entonces digo, bueno, hago un contrato de fideicomiso. Elijo una persona de confianza, le cedo el dominio de todos mis bienes, pero con un dominio imperfecto, es decir, que le dejo establecido lo que él tiene que hacer, y al finalizar el contrato, porque esto tiene un plazo, no es indefinido, no es durante toda la vida, no es vitalicio, tiene un plazo máximo de 30 años, que en general uno lo pone a decir, bueno, o 30 años o con la muerte de alguna de las partes, lo que suceda primero, esos bienes pasan en nombre de otra persona. Si yo tengo hijos, tengo 10 casas acá, me voy a vivir a Estados Unidos, se lo dejo a Mauro, que me lo administre, y en 30 años, o si alguno de los dos muere, esos bienes pasan automáticamente a nombre de mis hijos. Entonces yo me garantizo que mis hijos van a recibir esos bienes, pero a su vez también los dejo administrados. Y es más, todos los frutos de esos bienes, por ejemplo, lo que serían los cánones locativos, o lo que fuese que uno quiera hacer con esas propiedades, la puede recibir, se designa un beneficiario. Ese beneficiario es el que percibe todos los frutos. Entonces creemos que es un contrato muy completo y muy beneficioso para las partes. Es innovador, aparte no se hace mucho acá, pero en las grandes ciudades sí. En general en Estados Unidos, Buenos Aires mismo. La ventaja del fideicomiso es que es un contrato donde yo indico todas las cuestiones que yo quiero que sucedan respecto al patrimonio, inclusive respecto a mi persona, que soy el tenedor original del patrimonio, y que se cumpla. Entonces, la persona que yo designo de confianza cumple esta voluntad que yo tengo. Me preguntan por el chat cuál es la ley del fideicomiso, pero está dentro del Código Civil. La ley anterior capaz que está preguntando, pero ya ahora sí está actualizando el código. La ventaja del fideicomiso es la flexibilidad que tiene. Yo puedo elegir cómo constituirlo, quiénes son las personas que van a ingresar, cómo se va a administrar el patrimonio, cuál es el fin que tiene, límites, permisos, a quién entregárselos, fechas de finalización, sucesos de finalización, repito, máximo 30 años, y cómo liquidar y distribuir ese patrimonio. Entonces yo indico todo en un contrato que se cumple a rajatabla y ya lo dejo hecho y me despreocupo de mi patrimonio porque ya sé cómo va a ser, cómo se va a administrar, cómo se va a dividir. Dato importante, ¿qué pasa si no cumplen las partes? Si el fiduciario no cumple una de esas partes, se revoca el fideicomiso. O sea, vuelve a la titularidad anterior. Y los actos que no hayan sido en cumplimiento del contrato son nulos. El contrato de sociedad también es un vehículo que permite organizar el patrimonio, pero se rige por personas jurídicas. 35% de impuestos a las ganancias, mientras el fideicomiso
se va acomodando de acuerdo a las escalas de personas físicas. Para la ley impositiva se toma como si fuese una persona física. El contrato societario incluye también toda una ley de concursos y quiebras. El fideicomiso no concursa, hay una liquidación. Entonces, es mucho más flexible, mucho más fácil de modificar y de administrar que un contrato societario. Sí, la ventaja del contrato societario es que tiene 99 años de límite de tiempo. Y todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Repito, el contrato societario es más caro, hay que presentar balances, hay que presentar certificaciones, hay que estar mucho más atento al cumplimiento normativo, mucho más caro impositivamente. Y el fideicomiso no. Tiene mucha más flexibilidad y menos requisitos formales para con la administración. De hecho, dentro del mismo contrato se explica cómo se van a hacer los de cargo de administración. Esa es la importancia de hacer un contrato muy completo, para que ustedes se puedan desentender totalmente y estar seguros de que no va a haber ningún vacío en ese contrato y que después genere duda y que tengan que ir a la justicia. Ahí está. El último de las soluciones de conflictos, que es algo también a lo que nosotros nos dedicamos, es el protocolo familiar. ¿Qué hace el protocolo familiar? El protocolo familiar es un contrato privado, completamente privado, firmado por la familia, por los integrantes de esta familia, donde se comprometen a manejar la compañía de esta manera, con estos valores, con esta dirección, con este tipo de trabajo, en este negocio, diversificando, no diversificando. Es poner en claro todas las pautas de expectativas que hay para con el negocio de acá hacia el futuro, sobre el negocio mismo, sobre la salud financiera del negocio, sobre la administración del negocio, el vínculo de cada uno de los integrantes para con la compañía. Por ejemplo, y algo que lo que más se usa en el protocolo familiar es no permitir que ningún familiar que no haya hecho una carrera de grado, posgrado, maestría, ingrese al negocio. Es optativo, ¿no? Completamente optativo. Pero piensen en que el protocolo me ayuda a generar un nivel de conocimiento en las familias para que ingresen al negocio. Y que no por el solo hecho de ser hijo del dueño, tengo el derecho de ingresar a la compañía y tomar decisiones. El protocolo familiar me dice, cada integrante va a ingresar a la edad de 18 años a la compañía a trabajar de raso hasta que haga su carrera corporativa. Y para poder llegar a ser gerente tiene que estos requisitos. Entonces, yo, al ponerle requisitos al vínculo familiar para con la empresa, me aseguro que el trabajo que se realice tenga cierta jerarquía, cierto conocimiento, normal la escala salarial, dar un porcentaje de participación de ganancias, y si no querés participar de la compañía tomando decisiones, quédate solo con tu porcentaje de participación de ganancias. Pero no nos molestes la dirección. No nos pongas a trabajar el doble porque vos no querés hacer tu parte. Desentendete y te damos un porcentaje de participación de la empresa familiar porque su familia te corresponde. O no. Todas estas cuestiones, sí o no, son decisiones que se va poniendo en un protocolo familiar y que tiene que estar acordado en general por las partes. Generalmente por el dueño del contrato societario. Claro, es para empresas familiares, ¿no? Los protocolos. Ahora pensemos esto, ¿no? Yo hago un protocolo familiar con mi familia, Anto hace su protocolo familiar con su familia, nosotros no somos familiares y tenemos un contrato societario. O sea que aparte, mi socio tiene que aceptar lo que este protocolo familiar indica. Por eso yo decía, el socio termina siendo una familia comercial. Importante es elegir al socio con el cual vamos a realizar este comercio y creo que aplica todo lo que hablamos de las relaciones humanas, las intenciones de cada socio, su emocionalidad y las formas de vincularse, importantísimo para generar un contrato societario. Y sobre todo para que esa relación pueda continuar con la familia de tu socio. Y vuelvo a recalcar, si se hace con tiempo, los conflictos se diluyen.
pueden no existir, pueden no despertarse nunca, porque ya decidimos normar y atajar de antemano todos los conflictos que se puedan dar, de disolución, de administración de dinero, de expectativas hacia el futuro, aplicar la misión y visión no como una tarea, generalmente la misión y la visión se hace como una tarea de escuela, donde uno define lo que quiere y lo que desea ver de su compañía, y eso se termina respetando. Entonces, poder conglomerar estos contratos con las expectativas claras. Nos estaban cortando el tiempo. Igual estamos cerca del final. Lo que queremos ejemplificar acá es todos estos conflictos, todos estos contratos pueden ayudarnos a sacar el conflicto más grande, que es el juicio sucesorio. Como te contó, es un proceso judicial con las demoras que el mismo juicio implica. Inclusive si hay testamento, hay juicio sucesorio. Y a modo de ejemplo, exponer qué pasaría con el sucesorio de una vivienda, que incluye tasas judiciales, honorarios de abogados, tasaciones en taspilla, impuestos a la transferencia de inmuebles. El tiempo que dure el juicio es tiempo que yo no voy a poder administrar ni usar mi patrimonio, pierdo la oportunidad de negocio desde un plazo fijo hasta inversiones en acciones, 37 a 60% tasa nominal anual, y el interés implícito por no tener los frutos, por ejemplo, ese alquiler. Entonces, el costo de un sucesorio puede llegar hasta el 50-60% considerando el costo indirecto. Carísimo. Costo directo, más o menos hasta el 30%. Conflictos que no trae planificarlos, ya estuvimos hablando de todos ellos, que son venganzas familiares, el límite del uso de las cosas, las cuentas pendientes que hay entre la familia que terminan volcándose en ajustar el dinero para con el otro, para que el otro sufra por algo que yo considero que me debería haber dado emocionalmente. ¿Quién absorbe los gastos del juicio sucesorio? ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quién los va a pagar? ¿Se los devuelven? ¿No se los devuelven? Caos. Y el más grande, el riesgo del negocio de incluir las cuotas sociales dentro de un juicio sucesorio. No poder designar un administrador porque mi empresa está en un juicio sucesorio y no tenemos quién pueda tomar la decisión porque no sabemos quién es la cuota parte dueña de todo esto. Entonces, planificar el sucesorio se puede evitar completamente. Con algunos de los contratos que vimos, se puede evitar. Pero no es fácil. No es simple. Hay que organizarse, evaluar los vínculos familiares, nivelar las expectativas, organizar a la empresa, prepararla para poder generar con la continuidad a partir de lo que generemos en el contrato. ¿Y qué es más o menos lo que tengo que hacer? Y en resumidas cuentas, porque nos queda poco tiempo, controlar quiénes son el real propietario del patrimonio, que las casas sean mías porque sean de una sociedad, y si yo soy tenedor libre de estas acciones y cuotas sociales, evaluar cómo son mis relaciones sociales, si pueden tener conflictos o no, si puedo exponer estos temas, como en un contrato prenupcial, si puedo hablar de la economía de la familia y del matrimonio, evaluar el deseo que cada uno tiene sobre el patrimonio, sobre su expectativa de vida, sobre cuánto es suficiente para vivir, y si hay empresas, cómo vincularlo todo esto. Y si ya tenemos todo esto en claro, no hay un solo camino, como les dije, es un traje a medida, en que hay que organizar la familia, hay que organizar las expectativas, hay que organizar los contratos y encuadrarlos en un instrumento que la ley permite y respete. Y yo les recomiendo, busquen asesoramiento porque el entramado judicial es gigantesco y complicado. Tratamos de exponerlo sencillo para que lo puedan ver, pero la verdad que es la punta del iceberg. Si nos organizamos, ya sabemos que nos ahorramos tasa judicial, los honorarios son mucho menores porque no son normados por juicio, pueden haber tasaciones, los impuestos son mínimos y tenemos la libertad de uso y goce todo el tiempo del dinero. Entonces, podemos gastar solamente el 10%, ahorrarnos un montón de dineral y tiempo si nos organizamos con tiempo. Y les dejamos nuestras slides con nuestros correos, teléfonos, cualquier consulta que tengan, hablamos y dejamos abierto para cualquier duda que tengan en estos poquitos minutos. Así que disparen. Me llamo Sí. Abigail. Quería preguntarle de nuevo por el contrato asociativo, creo que era, o de asociación, ¿puede ser? Que se realizaban en... ¿Se realizaba entre qué? Se te corta.
A ver, del contrato por asociación, o sea, que se realizaban por socios, digamos, entre socios. Sí, vos podés generar o sea, el contrato societario es un contrato Ajá. que te marca la ley de sociedades y dentro del contrato vos pones derechos y obligaciones. Pero específicamente, ¿cuál sería tu pregunta sobre ese contrato? Por ejemplo, si hubiera alguna falta en el otro socio, digamos, ¿qué Sí, sería lo que respalda el contrato? Por ejemplo, si no rendiría cuentas supongamos, o estaría sacando un porcentaje de más del patrimonio o de las ganancias, por ejemplo, de la bueno, es empresa. que todo ese manejo de dinero es importante dejarlo en claro dentro de los contratos, porque Ah, hay muchas formas de poder sacar dinero. Vos podés hacer distribución de dividendos, que tiene todo un requisito legal para poder sacar dinero de la empresa, y lo que te comentaba, utilizarla a la sociedad como una caja chica. Entonces, si ya se realizó el uso de la caja chica, lo mejor es hablar sobre esa situación o como sociedad ejercer el cobro de eso o la igualdad respecto al socio. Y vos podés ir por una vía de mediación o privada o podés caer en ejercer tu derecho de igualdad societaria, es decir, vos estás sacando cosas que no corresponden, pero tenés que ir con la comprobación, con pruebas, a mostrar que está en falta. buenísimo, gracias. Por Gracias a favor. ustedes. Acá dicen gracias por la clase muy buena y práctica, gracias a ustedes por participar y escucharnos, y volvemos a decir, cualquier duda que tengan, por más chiquita que sea, están nuestros contactos para si quieren charlar o evaluar el tema. Teníamos casos, Miriam, habíamos traído jurisprudencia para darla, pero bueno, ya no No quedamos sin vamos. tiempo. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Amelia? Mi nombre es Amelia. Ay, bueno, sale el nombre. Sí. ¿Sabes que te quería hacer una pregunta? A los Dime. dos les quería preguntar. Por ahí con el tema de la sociedad matrimonial, todo, bueno, uno se tiene que casar de manera legal, pero hay muchas familias que conviven de manera, o sea, viven hace años juntos, tienen La una unión familia, todo, convivencial. pero no son casados. Y una vez que por ahí quizás ellos se rompe la relación y necesitan separarse, también se hacen separaciones de bienes por más que no haya un contrato matrimonial, o sea, se hayan casado. Ujú. Sí, para eso está la unión convivencial. De hecho, la unión Ah, convivencial tiene muchísimos más derechos y obligaciones que el matrimonio. También es algo nuevo. En el año 2015 se creó la figura esa. Antes se decían que eran concubinos, el famoso claro, eso concubinato. divino. Sí, Ahora está la unión convivencial, que no es un matrimonio, pero vos lo asentás en el registro civil, lo cual también recomiendo mucho. Hay muchas parejas que no se quieren casar, que como decís, sí. vivimos hace 20 años juntos y no quiero dar un ejemplo trágico, pero fallece uno de los dos y ni siquiera podés cobrar la pensión. Bueno, ahora sí, ya con la convivencia sí. Si no tenés una unión convivencial asentada, debes probarla, porque es una figura ya que está regulada. Mira, no lo sabía. Sí, Bueno, muchas también gracias. lo heredás, también podés cobrar la pensión, o si se separan, el tema de separarse, eso ya es más complicado, porque no Ujú. vendría a haber bienes gananciales, salvo prueba en contrario. O sea, siempre digo, se puede probar, pero es más difícil. Entonces, mira, me están preguntando a partir de los cuántos años se considera una unión convivencial. Para asentar en el registro civil se necesita 2 años de convivencia. Ay, 2 años, bien. Tenía 2 esa duda, ¿viste? Mirá, como dice la doctora, al Ujú. no tener bienes gananciales, ustedes serían dos personas, entre comillas, solteras, porque tenían unión convivencial, donde cada uno tiene la posesión de esas cosas que tienen. Entonces, en caso de separarse, en realidad cada uno se separa con lo que cada uno tiene. Si se hace algo en conjunto, deberías ver de hacer un contrato, hacer este acuerdo verbal de qué pasaría si nos separamos, realizarlo por escrito. Sí. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a Era una ustedes. duda que tenía de hace mucho en realidad. Voy a tener que hacer un contrato. Gracias. Mejor Chao. asentar la unión convivencial más fácil. Ay, eso,
La voy a anotar. Hola, hola. Gracias. Hasta luego. Nos están escuchando. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Candelaria y Marcela de León Vidrios. Nosotros queríamos Sí. saber si se puede armar una clase así particular con casos particulares, porque nuestra empresa, bueno, ya estamos en la tercera generación. Actualmente está trabajando la primera, la segunda y la tercera. Y no tenemos nada organizado, entonces estaría bueno que nos den ejemplos de algún de protocolo familiar o llegar a hacer algún fideicomiso patrimonial. No sé, obviamente todos van a ser distintos para cada empresa, supongo, pero para Sí. analizar, se puede analizar cada caso. Claro, sí, se tienen que analizar el caso en particular, pero mira, por supuesto, León Vidrio, como estabas ahora explicando, es el claro ejemplo de una empresa familiar que se debería ahora organizar. Hay que ver cuál es la situación, pero yo creo que un protocolo, un fideicomiso iría perfecto para el caso. Yo, por las dudas, quiero aclarar algo con el tema de los ejemplos y de estas charlas. Es muy difícil resolver con un ejemplo por ahí todas las dudas que tengas. Por eso vuelvo a invitar a que nos contactes para que hablemos. Porque imagínate que el protocolo familiar incluye familia que puede estar juntada, divorciada, en concubinato, soltera, en Argentina, en el exterior. No va a existir un ejemplo que se ate a lo que vos vivís en León Vidrios. Sí Bien. podemos dar ejemplos de cómo podríamos solucionar conflictos que aparecieron a través de ciertos contratos, pero es muy difícil que sea una solución a medida. Y para ahondar un poco más, el fideicomiso, y si lees un poco, es súper abierto. Deben haber 4 párrafos que dicen, vos podés hacer un fideicomiso de fe y de adentro poner estos requisitos mínimos. Pero la verdad que es mucho más extenso que lo que la misma ley te dice, porque vos podés amoldarlo a tus necesidades. Entonces, sí, no tengo drama, y de hecho estamos hablando acá, podemos generar y charlar de una segunda clase con ejemplos prácticos, pero guarda, porque el ejemplo práctico no siempre va a resolver tu duda puntual. Te va a ayudar a ver con más claridad, tal vez. Claro, a Bueno. menos que, como vos dijiste al principio, nos juntamos, hacemos una reunión y ya ahí lo especificamos, y solución siempre hay en la mayoría de los casos para todas las empresas. Bueno, perfecto. Así que ahí tienen todos nuestros números, nos llaman sin ningún problema y organizamos. Gracias. Bien, gracias. Como les decía, para los que quieran el video, pueden entrar en la página comerciosalta.com y en las redes para encontrar el material y la grabación de la charla. Bueno, agradecemos la presencia de todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por asistir, gracias a la Cámara por el espacio.